Bueno, los libros de historia, los que han tenido la suerte de tocar este periodo, porque me consta que en los colegios e institutos esto se toca absolutamente de pasada, por lo menos en España, en Hispanoamérica. Hay muchos oyentes de Me Pone un Tambor que son hispanohablantes, hispanoamericanos, y me hacen llegar muchas veces sus opiniones. La verdad que también es una maravilla poder llegar tan fácilmente a cualquier rincón. Bueno, como decía, es un tema que se nos ha contado en los colegios, unos y otros. Bueno, aquí en España realmente ni se toca. No existe la guerra de independencia hispanoamericana. Se toca siempre de pasada, como una anécdota realmente, porque no se encuentran datos. Y en Hispanoamérica, porque me consta y está leyendo, pues es una guerra de liberación, una guerra en la que hay héroes, hay buenos y malos, en la que España es una nación tiránica y opresora y que ocupa, un auténtico disparate. Entonces, ni se puede llamar esa guerra una guerra de liberación, y ni se puede desconocer esa guerra. Es decir, a un lado y otro, ya digo, del Atlántico suceden los dos extremos. Entonces, a nivel general, siempre se nos ha contado que la independencia de las colonias de Norteamérica, de las colonias británicas, las 13 colonias en Norteamérica, fue una causa fundamental que se imitó en la América española, en Hispanoamérica, de cara a su independencia. Antes de nada, para empezar a despejar y salir de esta espesa niebla en la que estamos metidos, vamos a lanzar ideas, conceptos, como te decía. Fijaos, la primera idea. Generalmente las independencias las han hecho pueblos colonizados contra los colonizadores. Eso es obvio. Lo que se me ocurre, pues en Francia, la guerra de Argelia, por ejemplo, ¿no? O en Vietnam, hay multitud de guerras en las que hay gente colonizada por una potencia que busca su liberación. Pero en el caso que vamos a hablar, el caso de la independencia hispanoamericana no es una rebelión de los indios, que son las poblaciones autóctonas, contra la potencia colonial, ni mucho menos. Es una rebelión, es un movimiento de españoles contra españoles. Es decir, españoles criollos que ven la salida de la independencia como algo alcanzable, como algo bueno, y españoles criollos también que que quieren seguir la tradición y quieren seguir unidos a la monarquía hispana del otro lado del océano. Entonces, este concepto es importante. En la independencia hispanoamericana, los rebeldes, separatistas, no fueron los indios, ni las clases oprimidas. Fueron sectores de grupos blancos, dominantes, criollos. Pues a pesar de lo que se puede escuchar hoy, la independencia de Hispanoamérica ni le hicieron los indios, ni se hizo por la libertad de los indios. Pero para nada. Hemos dicho que vamos a comparar con la independencia de los Estados Unidos, de las colonias británicas. Bueno, este punto puede parecer que haga parecido o se asemeje la independencia hispanoamericana con la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Porque también fueron los pobladores blancos europeos de esas colonias los que se alzaron contra la metrópoli inglesa en este caso. Pero vamos a ver las diferencias, porque es muy importante. Fijaos, la primera diferencia, en los asentamientos británicos de América no existía población india. No había indios en mínima población india, pero mínima es prácticamente inestimable. Mientras que en Hispanoamérica era una población mayoritaria. Indios, mestizos, mulatos, negros. Segunda diferencia, el motivo original del conflicto. En el caso de los colonos británicos, fueron cuestiones relativas a nuevos impuestos, monopolios, una pérdida de derechos clara. Los colonos americanos eran gentes de segunda. Mientras que en el caso que vamos a ver, en el caso de la independencia hispanoamericana, fue un problema claramente político. Por supuesto, adornado con temas económicos, luego lo veremos, pero claramente fue un tema político. Y fue originado por la crisis que ya se vivía en la península. Repito, hablamos de península en concepto metrópoli, concepto España. Esta crisis, provocada, por supuesto, por la situación, ¿no?, del rey detenido, juntas, Napoleón, con España invadida, pues crea una situación de estar prácticamente en el alambre, y además se va a sumar la disputa que ya empiezan a hacer entre absolutistas y liberales. Muy importante. Tercera diferencia. La extensión del conflicto. Fijaos, la extensión de las Indias españolas era 15 veces mayor que las 13 colonias británicas. 15 veces. Esto daba un aspecto absolutamente diferente en cuanto a sociedad, territorio, climas. Es decir, no tiene nada que ver un conflicto bélico en un territorio tan extenso, a la hora de controlarlo, a la hora de poder sofocarlo, o a la hora de analizarlo, que
que lo que ocurrió en Norteamérica, en la costa este es lo que hoy es Estados Unidos. Otra diferencia, la duración. Los primeros movimientos de insurrección en América ya nacen prácticamente en 1808. Y va a durar hasta 1825. Son 17 años. Fijaos que hasta ya muerto Fernando VII, en 1836, no se firmó el primer tratado de paz entre una nación hispanoamericana, México y España. En cambio, la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica solo duró 8 años. 8 años que realmente fueron 6, pero bueno. Y automáticamente reconoció Inglaterra a esa nueva nación que nacía en Norteamérica. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver, como veis. Otra diferencia, la violencia del enfrentamiento. En el caso de la guerra de independencia hispanoamericana se produjeron enormes pérdidas. Hubo realmente matanzas. Hubo gente que se desplazada como refugiados. Hubo exilios. Todas las zonas, todos los virreinatos, todas las provincias realmente fueron arrasados varias veces por los movimientos alternativos de los ejércitos. Es decir, entraban unos, entraban otros. Y como antes decía, produjo el desplazamiento de grandes masas de personas. En la lucha de las colonias norteamericanas, en las colonias británicas, no se produjo este terror que no tiene nada que ver con la guerra que se produjo en Hispanoamérica. Y tampoco hubo esa devastación que asoló a las Indias españolas. Otra diferencia. Voy a una diferencia porque, repito, en todos los libros de historia que vais a leer, en casi todos, habla de la imitación que supone la revolución de independencia de las colonias norteamericanas. Y siempre lo relacionan con lo que pasa en la América española. Y entonces quiero un poco eso, matizarlo, sino desmentirlo. Otra diferencia, en las 13 colonias británicas no existe esa unidad nacional y religiosa de Hispanoamérica. Pero es que no se parece en absoluto. Fijaros, las colonias británicas eran concebidas como prisiones, como penitenciarías. Esto llegó hasta muy avanzado el siglo XIX cuando se coloniza Australia. Es decir, allí, a estas colonias, se mandaba a gente que era castigada por la justicia. O los que huyen de la justicia tomaban aquel camino. Por ejemplo, minorías políticas que estaban perseguidas, católicos, por ejemplo. Los enemigos del Imperio Británico, escoceses, irlandeses. Hubo mucha gente de otras naciones que buscaron salida por allí, que eran muchos alemanes, holandeses. Es decir, gente, en su inmensa mayoría, que iban contra la monarquía británica, es decir, huían de la metrópoli, buscaban una salida a su vida. Pues esto no se puede comparar para nada con la población que había en la América española, pero absolutamente para nada. Tradicionalmente hubo un filtro, ¿no? Con el tiempo esto evidente se fue levantando, pero hubo mucho control sobre qué tipo de personas se les dejaba viajar a América prácticamente desde el descubrimiento. Bueno, pues no se puede comparar, como estáis viendo, hemos argumentado una serie de cuestiones que no pueden comparar un proceso y otro. Evidentemente tienen algún paralelismo, obviamente, la época, América, metrópolis europeas, bien, no cabe duda que algún punto de contacto tienen, obviamente, pero no se pueden comparar, esto lo leeréis en 1000 sitios. Así que cuando se plantó la rebelión en las colonias americanas, en las colonias inglesas, los pocos fieles a la corona inglesa embarcaron fueron a Canadá. Es decir, las tropas británicas que se enfrentaron a los rebeldes fueron enviadas todas desde Europa, o eran regimientos de mercenarios. Es decir, no hubo en ningún momento un conflicto civil en aquel levantamiento. Era un ejército colonial de ocupación que intentó sofocar una rebelión de los colonos. Repito, cosa que no sucede en la Hispanoamérica. Y la última diferencia, y probablemente una de las más importantes, ¿en qué se diferencia las 13 colonias norteamericanas de la independencia de Hispanoamérica? Pues evidentemente en el fracaso final. Esto lo dijo Bolívar, ya hablaremos de Bolívar ahora, bueno, no mucho, pero hablaremos de Bolívar. En su frase suya dice, hemos ganado la independencia a costa de todo lo demás. Es decir, son conscientes de que esa guerra ha dejado esquilmado absolutamente todo. La independencia de Hispanoamérica se hizo a costa de la unidad del mundo hispánico. Una independencia que rompió los lazos, pero no solo con España, sino que entre las mismas naciones nuevas, que luego lo veremos, que nacen en las Indias, se van a provocar interminables conflictos, guerras civiles, guerras entre ellos, una fragmentación de territorios que eran prácticamente ingobernables una vez que se separan. La diferencia con el caso norteamericano es notoria. ¿Por qué? Pues como todos sabéis, la independencia de las 13 colonias dio paso a una sola nación, una nación muy unida que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues con este último argumento, yo creo que os he propuesto, creo que queda muy en duda o muy reducida la posible influencia
por imitación que pudo tener la independencia norteamericana en la independencia hispanoamericana. Repito, influencia que es dada por fundamental y vital por los libros de historia tradicionales. Y bueno, yo os dejo aquí el dato para que abráis nuevas ventanas y os planteéis esta cuestión.